Te pedimos, Señor, que el consejo que traes para darnos en esta mañana sea un consejo que bendiga nuestras vidas. Señor, tú conoces todo lo que hemos atravesado esta semana y yo te pido que me ayudes a descansar en ti. Yo quiero descansar en tu providencia. Yo quiero descansar en tu soberanía. Y quiero pedirte, Señor, que hables a lo más profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, que las cargas sean quitadas. Que las opresiones se vayan de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana sea la dulce voz de tu Espíritu Santo la que habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en el libro de Primera a los Corintios, voy a utilizar la PDT en una parte. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Y Dios colocó en mi corazón en este tiempo de abril de conquista esta palabra que le he titulado: hay un llamado de Dios sobre tu vida. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Dios quiso hacerle un llamado a usted, a ti. Dios quiso hacernos un llamado. Y yo quiero recordarte de parte del Espíritu Santo de Dios que hay un llamado de Dios sobre tu vida. Levanta tu manito derecha, diga: sobre mi vida. Dígalo más fuerte, diga: sobre mi vida hay un llamado de Dios. Diga: sobre mi vida hay un llamado del cielo. Dígale: y hoy recibo esta palabra en mi corazón. Y Primera de Corintios 1:26, el apóstol Pablo dice, ahora en esta versión dice: ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Y yo cuando leí esta palabra, yo decía: Señor, y vuelvo y la leo, dice: ahora, le dice el Señor a la iglesia en esta mañana, ahora fíjense, hermanos, que según las normas humanas, no hay entre ustedes, o sea, entre nosotros, muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencia, ni que pertenezcan a familias importantes, pero digan: a pesar de todo. Vamos, diga: pero a pesar de todo. No, dígalo fuerte: pero a pesar de todo, diga: Dios me ha llamado. Pablo le está diciendo a la iglesia: mire, de pronto los que hemos sido llamados no somos muy sabios, no somos muy importantes, no somos muy preparados. Pero la Biblia dice que a pesar de todo eso, Dios nos ha llamado. Y esto me manda un mensaje en esta mañana poderoso de parte de Dios. Y es que Dios elige personas para cumplir un propósito. Es que Dios te eligió a ti no por tu sabiduría. Dios me eligió a mí no por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mi capacidad, sino que Dios te miró a ti, me miró a mí por su gracia y por su misericordia. Versículo 27, Primera de Corintios 1:27. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió, recíbalo, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Muchos de nosotros sentíamos de pronto de que no éramos dignos de un llamado de parte de Dios. Ayer estuve en un encuentro apoyando la iglesia del Nazareno Ciudad de Dios,
Y fue algo muy impresionante de parte de Dios, viendo cómo Dios tocaba la vida de los corazones, cómo tocaba los corazones de muchas personas. Y ayer yo sentí algo fuerte en mi corazón, y es que se los dije a ellos y hoy se los digo a la iglesia. Sobre su vida, Dios tiene puesta su mirada. Voy a volverle a decir, sobre su vida, sobre su vida, sobre su vida, Dios tiene puesta su mirada. Y la Biblia dice que Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Hay muchas personas que son sabias en sus conocimientos, preparados en sus conocimientos, y yo también tengo que prepararme, crecer, estudiar. Pero hay gente que se ha envanecido tanto en su conocimiento, en su estudio, en sus capacidades intelectuales, que no entienden la simpleza del evangelio. Y Dios te llama a ti, a pesar de todo, como dice la palabra de Dios, y Él prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Cuántos muchas veces nos sentimos que no somos capaces, como que no tenemos nada que dar para Dios, como que no somos nada para Dios? ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Pero Dios te eligió. Ayer estaba predicándole a estos hermanos, y no sé por qué el Espíritu Santo ha colocado como esta convicción. El jueves estuve predicándole a pastores que trabajan en todas las cárceles de aquí del Valle del Cauca, y yo me paré frente a ese poco de pastor y decía: Señor, ¿tú me elegiste para esto? Cuando yo me paro frente a ustedes, se los digo con todo mi corazón, con temor de Dios, me paro frente a ustedes y yo le digo: Señor, ¿tú me elegiste para esto? Y sobre su vida hay un propósito de Dios. Dios los eligió a ustedes, y a través de sus vidas, dice la Biblia, a través de los débiles de este mundo, Dios va a avergonzar a los poderosos. Hay algo dentro de tu debilidad, porque muchas veces luchamos con debilidades en nuestros corazones, y esa debilidad, esa necesidad que tú sientes, que hay veces dices: no, pero yo siento que no soy digno para servirle al Señor. Déjame decirte que Dios convierte las debilidades en fortalezas. Voy a volvértelo a decir. Esa debilidad que tú sientes, esa incompetencia que tú sientes, Dios, si te la entregas a Dios, Dios la va a convertir en un arma poderosa para bendecir a muchos en el nombre de Jesús. El versículo 28 en Primera de Corintios 1:28, Pablo sigue diciendo: Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que el mundo desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: mire, Dios hubiera podido preferir a otras personas más importantes, pero Dios lo escogió a usted. Voy a volverlo a decir: Dios escogió a gente más preparada, pero Dios lo escogió a usted. El jueves, en medio de los pastores que trabajan en las cárceles, habían médicos, abogados, ingenieros, habían gente con unas especializaciones que trabajan en la gobernación, en la alcaldía. Y reconozco y públicamente que cuando yo me paré sentí un temor de Dios, y el Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué me dijo? Sobre su vida hay un llamado poderoso. Y yo quiero desatar esto sobre la iglesia. Sobre sus vidas hay un llamado poderoso. Sobre su espíritu hay un llamado poderoso. No pierda el tiempo en otras cosas. Desarrolle el llamado que Dios le ha entregado. Reciba esto. No se desgaste en cosas que no merecen que usted se desgaste. Reciba esto. No se desgaste, no desgaste su vida. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, escribió una frase que dijo: si yo me desgasto sirviéndole al Señor.
Dios tiene un llamado para usted. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a Hechos. Quiero leer con usted esta historia de Hechos, capítulo 9, hablando que hay un llamado poderoso de Dios para su vida. Hechos, capítulo 9, en la versión PDT también. Hechos 9:1. Dice la Biblia. Mire lo que dice esta historia hermosa que queremos leer en esta mañana. Hechos capítulo 9. Dice: Saulo seguía, continuaba amenazando y matando a los seguidores del Señor. Saulo era una persona que amenazaba y mataba a los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podría arrestar y llevar preso a Jerusalén. Versículo 3. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Versículo 4. Y le dijo Saulo, cayó al suelo y escuchó una voz que le decía. ¿Qué le decía esa voz? ¿Qué le decía la voz? Versículo 5. Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó. ¿Qué le contestó la voz? ¿Qué le contestó la voz? Soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6. Levántate, le dijo esa voz, y vete a la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dígale al que está enseguida: Dios le va a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Vamos, dígale al que está atrás suyo, dígale: cuando Dios lo llama a uno, Dios le va a decir a uno lo que uno tiene que hacer. Ahora dígale a otra persona: cuando Dios lo llama a uno, Dios le va a decir a uno lo que uno tiene que hacer. Versículo 7, siga ahí, diga Hechos 9:7. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí, sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Imagínese eso. Imagine esto, que usted está escuchando una voz y diga: pero ¿quién está hablando? Y usted no ve a nadie. Y eso estaba pasando. Ellos escuchaban una voz, pero no veían a nadie que estaba hablando. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no veía ¿qué? No veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Versículo 9. Estuvo Saulo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. ¿Cuántos días estuvo Saulo así? 3 días de ayuno, sin comer, sin beber y sin ver. ¿Te imaginas eso? ¿Qué sentiría Saulo? Que era un hombre imponente, que era un hombre que peleaba, que andaba con ejércitos, arrestaba a la gente, los metía a la cárcel. ¿Se imagina qué sintió Saulo sin poder ver? ¿Usted imagina qué sintió Saulo, que lo tuvieran que guiar y decirle: Saulo, por aquí, llévele, por aquí, Saulo, por aquí? Y él entendió que Dios lo estaba llamando. Bendito el día que usted y yo nos encontramos con la palabra de Dios. Bendito ese día. Bendito el día que usted entendió que sobre su vida había un llamado de parte de Dios. Voy a decirle esto, reciba esto. Nuestras vidas salen de la cotidianidad cuando tenemos un llamado de parte de Dios. O sea, usted no puede seguir viviendo igual como vivía antes, porque ya sobre su vida hay un llamado de parte de Dios. Ya cuando Dios se mostró a su vida, se mostró a mi vida, todo va a cambiar.
Usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Usted y yo vamos a aprender a obedecer la voz de Dios. Y este pasaje nos muestra que después del llamado, la dependencia suya al que yo sí puedo, al que yo soy capaz, se quebranta. Porque muchas veces antes de conocer a Dios decíamos, yo soy capaz de hacer esto, yo hago lo otro, yo soy capaz con esto. Pero cuando viene un llamado de parte de Dios, ya usted no depende de usted mismo, usted debe depender de lo que el cielo le diga. El Señor le dijo clarito a Saulo, le dijo: Saulo, yo le voy a mostrar a usted lo que usted tiene que hacer. Y yo tengo que entender que si Dios me llama, Dios me va a mostrar a mí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. El problema de muchos es que cuando Dios nos diga lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo. Y cuando Dios nos diga lo que tenemos que dejar de hacer, tenemos que dejarlo de hacer. ¿Usted lo recibe en esta mañana? Versículo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10. Entonces, en Damasco había un seguidor llamado, ¿cómo se llamaba el seguidor? Pablo, tocado por Dios. Pero que mientras Pablo había sido tocado por Dios, Dios también Dios estaba en Damasco tocando a otro llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías. Así funciona, recíbalo. Así funciona el reino de Dios. Mientras que Dios está tocando a unos, también está tocando a otros para que bendiga a los que el Señor está tocando. Así funciona el reino. Así funciona el Espíritu Santo. Mientras que Dios estaba trabajando con Saulo, Dios ya estaba preparando el corazón de Ananías. Yo quiero decirte, si tú y yo le seguimos trabajando a Dios, Dios va a levantar a Ananías que cumplan la función que a nosotros nos hace falta en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras que usted predica, Dios levanta a Ananías. Mientras que nosotros oramos, Dios está levantando evangelistas. Mientras que nosotros oramos, Dios se está moviendo en Siloé. Que Dios había preparado el corazón de Ananías. Y mire, el Señor le dijo en una visión: Ananías, Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Mostrar lo que usted tiene que hacer. Y esto es para alguien que está recibiendo esta palabra. Usted le ha orado: Señor, Señor, ¿yo qué hago? Dios me dice que le diga: yo le voy a mostrar lo que usted tiene que hacer. Hay alguien que está aquí escuchando esta palabra o la va a escuchar a través de las redes, que le ha dicho al Señor: Señor, pero yo ya hice esto. Señor, dígame qué hago y yo lo hago. Dios le está diciendo: yo le voy a mostrar claramente lo que usted tiene que hacer. Si usted ya no hace lo que Dios le ha mostrado, ya no es problema de Dios. Se acabaron los amenes. Ananías, a través de una visión, Dios le dijo: Ananías, lo necesito. Y Ananías dijo: aquí estoy, Señor. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, muchas veces vamos a tener que elegir: decirle al Señor: Señor, no estoy disponible, o decirle: Señor, aquí estoy. Mira, iglesia, Dios me ha venido hablando de esa palabra de conquista. Ayer estuve en este encuentro y ya habíamos terminado la administración, cuando alguien por allá gritó: ¡ayúdenme! Nosotros ya cuando volteé a ver, había una persona que espiritualmente se veía como que lo estuvieran ahorcando, pero no había nadie. Fue impresionante. Y había hablado con el pastor, y yo creo que el pastor y yo fuimos los únicos que escuchamos ese grito. Que todo el mundo se fue y volteamos a mirar y vimos como que alguien lo estuvieran tirado en el piso así ahorcando. Y volvió esa palabra a mi corazón: Steiner, sobre su vida hay un llamado de Dios. Vivir diferente a como vive mucha gente. No crea, eso es para alguien. No crea que usted va a poder seguir viviendo igual. No, cuando hay un llamado de Dios sobre tu vida, tú vas a empezar a sentir lo que otros no sienten. Tú vas a empezar a ver lo que otros no ven.
Tú vas a empezar a orar como otros no oran. Porque sobre tu vida y sobre mi vida está la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo ser indiferente a la necesidad de otro cuando tengo un llamado de parte de Dios. Después yo vi que Ernesto se devolvió y me ayudó a orar. Ese demonio decía: no lo suelto. Nosotros en el nombre de Jesús, y el demonio decía: no lo suelto. Si yo he entendido que tengo un llamado de parte de Dios, voy a servirle al Señor. Yo me imagino más de un cristiano, cuando le dijo no lo suelto, más de un cristiano de los tibios que hay cristianos ahí muy tibios. Hubiera dicho: bueno, pues no lo suelte, nos vemos. No. Yo no sé por qué estoy contando eso. Pero si Dios lo colocó en esta iglesia, la visión de esta iglesia es que todos podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Lo voy a decir con mucho temor de Dios, pero aquí no tienen que haber espectadores. Sea una persona que viene, se sienta, recibe, viene, se sienta. No, hay una necesidad muy grande. Después de que oramos con este joven y yo le dije: pastor, yo voy a contar el testimonio, cuéntelo. Después de que oramos por este joven, me dijo: pastor, 6 veces el enemigo me ha tratado de matar. Yo voy en la moto y me estrello, me tomo algo y yo le dije: Señor, en el nombre de Jesús, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi incapacidad, a pesar de pronto de mi falta de fe, a pesar de pronto de mi falta de unción, pero yo le dije: Señor, de lo que yo tengo yo voy a orar, de lo que me has dado lo voy a dar, porque no se trata de mi debilidad. Dios me perfecciona a través de mi debilidad. Dios me ayuda a través de mi llamado. De lo que tengas tienes que darlo al Señor. No te sientas limitado. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios va a hacer con tu vida. Se lo recibe. Sobre su vida hay un llamado de Dios. Oramos, ¿me ayudas a aprender aquí, papito, nuevamente? Sobre tu vida hay un llamado. Versículo 11. Después de que Ananías le dijo: Señor, aquí estoy. Y eso es lo más lindo que puede tener alguien que ama al Señor, que cuando Dios lo llame le diga: aquí estoy, Señor. Cuando alguien lo llame, diga: Señor, aquí estoy. Y mire lo que el Señor le dijo a Ananías. El Señor le dijo: levántate. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Dígale al que está enseguida, dígale, levántese. Y dígale: levántese. Mire, eso pasa cuando, mire, usted le dijo levántese y él se levantó. Así pasa. Vuelva y diga: levántese. Mire, solamente 5 se levantaron y se sentaron porque les dio miedo. Vuelva y dígale al que está enseguida: levántese. Ahora diga: venga, yo lo levanto. Levántelo ahí duro para que aprendas en serio. Si Dios quiere, venga, hijo, entre. Dios quiere, venga, papito, que está en su casa. Dios quiere levantar. Dios quiere, mire, este tipo de muchachos, necesitamos que Dios nos traiga cientos de muchachos. Venga, papito, que está en su casa. Está en su casa, ¿oyó? Está en su casa y está su familia. Y está su iglesia. Está su iglesia, hijo. Necesitamos que estos jóvenes vengan con necesidades, pero que haya una iglesia que podamos levantarlos en oración. Que levantemos. Dios no quiere una iglesia dormida. No, esta iglesia no es así. Le habla a la iglesia a nivel nacional. Necesitamos que Dios nos levante, que usted deje que los dones que Dios le ha colocado a usted los use y que podamos ver estos muchachos transformados, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos la presencia de Dios.
La iglesia no fue puesta para ser una iglesia bonita solamente. Ahí está, mira iglesia, hay tanta necesidad. Tanta necesidad. Ayer Dios me recordaba el viernes que estuvimos orando en la capilla. Yo le decía, al primer servicio se formó una balacera y yo le decía, Señor, respáldanos. Yo le dije, Espíritu Santo de Dios, aquí no vinimos a hablar de nosotros, vinimos a hablar de ti. Si no puede, y lo digo con todo temor de Dios, ¿dónde están los Ananías en esta mañana? Los Ananías que le dicen, Señor, aquí está mi vida, Señor, tengo lucha, sí, lucho con cosas, sí. Pero que le decimos a Dios, Señor, aquí está mi vida. Que no todo está perfecto en mi casa también. Sí. Yo le decía ayer al Señor, le decía, Señor, yo no quiero predicarle a una iglesia que venga por un mensaje cada 8 días solamente y se sientan bien. No, yo necesito levantar con la ayuda del Espíritu Santo un ejército. Un ejército de hombres imperfectos, de pronto, mujeres imperfectas, de pronto sí, pero de la liberación del Espíritu Santo. Tiren sus manos hacia este lugar. Tiren sus manos. Haga una oración por este muchacho. Le pido a 4 servidores que quieran venir. Tiren sus manos sobre él. Baja tu piecito y oren por él aquí. Oren por él. Este joven le mataron su hermano, sus 2 hermanos. Yo le digo a Dios, Señor, una iglesia bonita pero llena de poder. Yo le digo al Señor, no queremos una iglesia donde la gente se sienta cómoda. No, antes desacomódanos, Dios. Señor, de lo vil y lo menospreciado. Tu palabra dice que tú nos escogiste para avergonzar a los sabios y entendidos. Que nadie da nada por ellos. Señor puede hacer cosas grandes. Ora a Dios y pídele a Dios. Pídele a Dios en esta mañana. Dígale, Señor, ayúdame. Pídele a Dios que te ayude y toda la iglesia levante su oración. ¿Será que no hay poder en la iglesia? ¿Será que tenemos el poder para ver vidas transformadas, tocadas, llenas de la gloria de Dios? Santiago dice que si hay alguien que viene bien bonito, con anillo, le dicen siéntese acá, le abren puesto, y que cuando viene gente que no viene bien vestida, hay iglesias que le dicen no hay lugar para usted. No. Necesitamos ser una iglesia que aprendamos a recibir al que tiene necesidad de Dios, le podamos predicar la palabra y podamos ver la respuesta de Dios. Señor, en tu nombre hay poder. En tu nombre hay autoridad para liberar, para sanar. Padre, declaramos la libertad de tu Espíritu Santo sobre este joven. Declaramos la presencia del Espíritu Santo, trayendo libertad sobre sus ataduras, haciéndolo libre de las maldiciones, haciéndolo libre, Señor, de ese espíritu de muerte, Rey de la gloria, trayendo libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Declaramos la libertad de Dios sobre esta generación, una libertad que solamente Jesucristo puede dar. Si el Hijo lo libertare, será verdaderamente libre. Señor, y hoy invocamos su nombre. Vamos, invoquen el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos la libertad de Dios sobre el corazón y el espíritu de este varón, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el imperio, tuyo es el señorío por los siglos de los siglos. Declaramos tu propósito, Señor, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
Tome su lugar. Versículo 11, el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando. Mire lo que el Espíritu Santo le dijo: Ananías, Ananías, vaya a una casa. El dueño de la casa se llama Judas, Judas el bueno, ¿no? Y a Judas le pregunta por Saulo de Tarso. Entonces usted ya sabe en qué casa Dios visitó a Ananías. Era en la casa de Judas. El Espíritu Santo le dijo, el Señor le dijo: cuando usted llegue a esa casa, Él está orando. Versículo 12. Jesús le está hablando a Ananías, donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le impone las manos para que recobre la vista. Dios le está mostrando todo a Ananías lo que va a pasar. Versículo 13. Ananías le respondió: Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén con todo el pueblo santo. Ananías tenía miedo, porque Ananías dijo: Señor, a mí me han dicho que Saulo persigue a la gente, a mí me han dicho que Saulo mata a la gente, a mí me han dicho que Saulo es peligroso. Yo no sé quiénes reciban esta palabra. Dios nos va a enviar. Reciba esta palabra. Si usted la recibe, Dios la va a cumplir. Dios le va a dar la unción a usted que le dio a Ananías, de irle a hablar a gente importante y peligrosa. Pastor, pero es que esa persona es muy peligrosa. Yo tengo la unción y usted tiene la unción. No, hay poquitos que la están recibiendo. Pastor, pero es que esa persona es peligrosa. Ananías dijo: Saulo, no, yo donde dijo: Señor, no, a mí mándeme de pronto donde María Magdalena. Ananías de pronto dijo: no, Señor, a mí mándeme a donde Zaqueo. A mí mándeme algo suavecito. Y el Señor le dijo: no, Ananías, vaya donde Saulo. Te Ananías le dijo: Señor, es que man es peligroso. Le dijo: Señor, hablando en visión, le dijo: Señor, en Jerusalén ese Saulo es malo. Como que si el Señor no supiera, ¿no? Y Ananías le sigue diciendo: Señor, Saulo coge la gente y la mete a la cárcel. Saulo los arrastra. Como que si el Señor no supiera, ¿no? Y el Señor le dijo: no, Ananías, yo lo necesito a usted. Y Dios nos dice en esta mañana: Dios lo necesita a usted. Dios la necesita a usted. Dios la necesita a usted. Dios lo necesita a usted, a usted, a usted, a ustedes. Usted tiene una unción fuerte de compasión. Necesita. Dios lo necesita. Dios nos ha dotado de unción, de talento. Dios lo necesita. Pastor, pero no queremos ir. No, para ir allá a la capilla. No, Señor, yo quiero ir. ¿Sabe dónde? ¿Sabe dónde mande? Mándeme a Cosmocentro. Mándeme a Cosmocentro, Señor, y ahí le predico. Y el Señor dijo: no, lo necesito en la Playboy, en la mina, en el hueco, en la nave. Y más de uno diciendo: no, Señor, ¿sabe qué? Fijo, si usted me manda fijo para San Andrés, me voy. O si de pronto para Cartagena, pues. Si usted me manda hoy, mañana mismo me voy. El Señor le dijo a Ananías: no, yo lo necesito es que le hable a él. Si va esto. Hoy Dios coloca una unción especial sobre esta iglesia. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Te va a quitar los temores. Hay alguien aquí que lucha muy fuerte con un temor. Hay alguien aquí que le ha dicho a Dios que lo use y que le ha clamado a Dios para que le quite un temor. Y muchas veces ese temor te quiere paralizar, te quiere quitar la paz. Y el Espíritu Santo me dice que te diga: yo hoy coloco sobre tu corazón una unción de valentía. Una unción de valentía.
vas a empezar a sentir fuerzas, vas a empezar a sentir presencia, vas a empezar a sentir que el Espíritu Santo está al lado tuyo y te va a quitar ese temor para hablarle al que sea. Y usted va a decir: Señor, ya con esta unción, mándeme al que sea que yo le predico, mándeme al que me diga que yo le hablo, Señor de la gloria. Necesitamos la unción de Ananías. Aleluya. Yo no sé por qué es toda esta semana. Te los digo del Espíritu. Toda esta semana que pasó ha sido una semana donde me han llamado gente muy en lugares de mucha importancia. Con mi hijo a recoger a mi esposita, íbamos en el carro, yo iba con Kevin, y una persona especial y muy importante en esta ciudad me llamó y me dijo: pastor, necesito que me libere. ¿Libere? Dijo: sí, libéreme. Ore, pastor, ore. Y empecé con mi hijo, ¿no? Colocamos en el carro el auricular y empezamos a orar. A orar. No le dé temor. Hay alguien que está aquí que le ha dado temor predicarle a su jefe. Le ha dado temor predicar y dice: no, yo le digo a mi jefe, pronto él me va a decir que no le predique. Ay, no. Y llevas años trabajando con esa persona y esa persona está pasando una necesidad tan profunda y Dios hoy está colocando unción, palabras de sabiduría, de ciencia. ¿Sabe qué me dice el Señor? Que esa persona te ha tratado como de decirte por los laditos que está mal y no has percibido lo que él está sintiendo y está pasando. Y hoy Dios coloca una unción para que mañana mismo vaya y te acerques con sabiduría de Dios y ores y le hables de parte de Dios. Unción de Dios se lo recibe, una unción de predicar el evangelio. Quiero ir concluyendo con eso. Dice la palabra que Dios, versículo 14: ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Le está hablando Ananías. Versículo 15, Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo, mire lo que el Señor le dijo a Ananías, porque a Ananías el Señor vio que estaba colocándole muchos argumentos. El Señor dijo: Ananías, yo elegí a Saulo. Como Ananías está diciendo: no, Señor, es que vea, Saulo es malo. No, Señor, es que él coge a la gente y la arresta. No. Como el Señor vio a Ananías con tanto argumento, el Señor dijo: espera, Ananías, calla, porque yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. 16. Te aseguro que yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. 17. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que es que, hermano, Ananías no le, como ya entendió el llamado, Ananías no fue y le dijo: vea, Saulo, Saulo, ¿está bien ciego? Como Ananías ya tenía la palabra del Espíritu, él se acercó, le impuso mírelo, el poder que hay en imponer las manos guiados por el Espíritu Santo, no a la ligera, porque la Biblia dice que uno no puede imponer las manos a la ligera. Uno tiene que discernir cuando el Espíritu le diga a uno: imponga las manos, impóngalas. De lo contrario, no le imponga manos a nadie que Dios no le diga. Dice que Ananías se fue y le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo. Ya le dijo hermano. Él lo aseguró de una vez. Le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue
apareció cuando venías para acá y me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo llamo visitas con propósito. Cuando usted vaya a visitar a alguien que Dios le envíe, déjese usar por Dios. Ojalá que sean visitas llenas del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a visitar a alguien, llévele una palabra de parte de Dios. A veces uno como pastor tiene que decir cosas para educar la iglesia. Cuando usted vaya a visitar a alguien, no se coloque a chismosear. Y lo vengo a visitar, ay, le contara el mío cable, ay, ese alcalde, ay, ese gobernador, ay, no, ese presidente. Hermanos, la solución no es del que nos gobierna, la solución viene del cielo. Cuando usted vaya a visitar a alguien, dele una palabra de parte de Dios. Cuando usted vaya a visitar a alguien, ore y dígale: Señor, llénalo de tu Espíritu Santo. Ananías le impuso la mano, oró por él. Y dice la palabra de Dios, versículo 18, Hechos 9:18. Fue la palabra que el Espíritu Santo me dio en esta mañana. Dice: de inmediato, algo que parecían escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Y Saulo se levantó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Saulo? ¿Fue qué? Eso fue todo en uno. Yo digo el 3 en 1. Oraron, le impusieron las manos, recibió el Espíritu Santo, se le quitó la ceguera y fue bautizado. Eso es mucho paquete. Ese paquete usted tiene que llevarlo. Yo tengo que llevarlo cuando visito a alguien. Llegó, le impuso las manos, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo, le quitó las vendas espirituales de los ojos y lo bautizó. Le habla a los que llevan años diciendo: yo hasta que Dios no me diga que me bautice, no me bautizo. No ha creído, porque el que se bautiza es porque ha creído. Se acabaron los amenes. Me bautizo. Uno se bautiza porque uno dice: Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Usted lo recibe. Diga: pastor, pues yo estoy aquí. Dígale: Señor, yo quiero creer más, yo quiero hacerme bautizar, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero concluir con eso. Las personas que Dios llama siempre han sido personas que otras personas podrían despreciar. Y yo coloqué una lista aquí de la gente que Dios llamó. 1, Dios llamó a Noé y Noé se emborrachó. Dios lo llamó, pero Dios trabajó en la vida de Noé. Dios limpió la vida de Noé, pero Noé era un borracho, se emborrachó. Dios lo llamó. ¿Y qué hizo Noé por la humanidad? Predicó. Yo digo que reciba esto es para alguien, escuche esto. Noé fue el predicador con más fe. Predicó 120 años y no se convirtió a nadie. Y hay gente que lleva predicando 10 años y no le convierte a nadie. Está: ay, Señor, ¿será que soy llamado? Sí, eres llamado. Noé predicó 100. ¿Se imagina uno predicar 120 años y que no llegue nadie? Pero ¿saben a quién salvó Noé? A toda su familia. El poder. Y Dios lo llamó. Y Dios lo usó. Dios llamó también a un hombre llamado Jacob. Gracias. Y Jacob fue un mentiroso, fue un engañador, fue un tramposo, y Dios lo llamó. Fue tan fuerte el encuentro que Jacob tuvo que Dios le cambió su nombre. ¿Y cómo se llama Jacob? Israel. Y es la tribu de Israel que hasta ahora está. Es la nación de Israel que usted conoce, que aparece en las noticias casi todos los días.
porque es el pueblo de Dios. Y Jacob era un mentiroso, tramposo, engañador. ¿Se acuerda que fue y engañó a su hermano, a su papá? Oiga, tremendo, ¿no? Se vistió y dijo, soy yo, soy yo, soy yo. Bendígame. Y el pobre viejo no veía y le soltó semejante bendición. Y después el hermano dijo, lo mato a ese Jacob. Y Jacob tuvo que salir corriendo. Pero Dios lo llamó. Dios llamó a Sansón. Tremendo mujeriego el Sansón. Soberbio, altivo, desobediente a los padres. Y estos nombres no se los estoy dando a usted para que usted diga, tenga libertad, para que usted le dé rienda suelta a su carne, a su pecado. No. Estos nombres se los estoy diciendo porque ellos alcanzaron la gracia y el favor de Dios. Y Dios pudo utilizarlos porque ellos se dejaron moldear por el poder del Espíritu Santo. En la Biblia acabamos de ver a Saulo, a Pedro. Dios lo llamó. Y Pedro era un impulsivo. Pedro sentía algo y era soberbio. Dios lo llamó. Pedro andaba mancado, es que dice, ¿no? Imagine 3 años con el Señor, 3 años con Dios. Y cuando iban a arrestar a Jesús, el único que tenía su espedadita ahí por si le fallaba la fe era el Pedro. Pero Dios empezó a trabajar en el corazón de Pedro. ¿Sabe uno qué tiene que hacer? Aprender a dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Usted tiene un llamado de parte de Dios. Si yo sigo con la lista, Abraham entró a una ciudad y para que no le quitaran la esposa, dijo que es que ella era la hermana. ¿Quién va a hacer eso, hombre? ¿Quién va a hacer eso? De decir, un ejemplo, yo entrando con mi esposa a una ciudad, digo, no, de pronto me la quitan. Diga, Olguita, que usted es mi hermana. ¿Quién va a hacer eso? Abraham lo hizo. Isaac también lo hizo. Y Dios lo llamó. Dios trabajó en sus vidas. Tenemos que dejar es que Dios trabaje en nuestro corazón. Yo creo que podemos orar en esta mañana. Colóquense sobre sus pies. Yo quiero que oremos a Dios. La Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios llamó a Isaías. ¿Y sabe cuál era el problema de Isaías? Isaías era un hombre impuro de labios. O sea, Isaías era un boquisucio, hablaba mal, decía groserías, era mal hablado. ¿Sabe qué hizo Dios? Le colocó unas tenazas con carbones encendidos. Reciba esto. No siga siendo una persona que sea boquisucia. Se dice así, ¿no? Hay gente que para decir algo suelta 7 madrazos por adelantado y después sí dice lo que tiene que decir. Y es que no espere que Dios venga y le coloque su carbón encendido, mijo, yo, y le selle esa boca. Nadie está mirando y no, pastor, a mí no me va a pasar. Dios llamó a un hombre que hablaba mal, pero Dios lo santificó en el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos a Dios. Muchos hombres en la Biblia fueron llamados por Dios. Y tenés que dejar tu temor, pedirle al Espíritu Santo que cumpla tu propósito y que la palabra de Dios pueda hacerte comprender que sobre tu vida hay un llamado de parte de Dios. Vamos a levantar una oración. Dios, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por hablarnos y recordarnos, Señor, que sobre nuestras vidas hay un llamado, Dios. Gracias por recordarnos, Señor, que no vamos a vivir igual como vivíamos antes, porque cuando tenemos un llamado, tú cambias nuestro estilo de vida, Dios de la gloria. Dígale, Señor, danos esa unción de Ananías, danos esa unción de Pablo, danos esa unción de David, danos esa unción de Elías, danos esa unción del Espíritu Santo en el Pentecostés, que ellos salieron a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor de los cielos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que puedas utilizar
la vida de cada miembro de esta iglesia y de las personas que están conectados a través de las redes sociales, que puedas utilizar nuestras vidas como canales de bendición. Dígale: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Gracias, Padre, gracias por el llamado, gracias. Dígale: gracias por lo que tú estás haciendo, pero dígale: gracias por lo que tú vas a hacer. No quiero ser, Señor, un oidor. Dame la palabra. Dígale: dame la revelación que le diste a Ananías. Ananías sabía qué hacer, sabía cómo orar, sabía cómo imponer las manos, sabía que tenía que bautizar. Danos esa unción, Señor, en este lugar donde nos has colocado y en los lugares donde nos vas a colocar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya.